¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ok, entonces vamos a empezar con la clase de hoy, es hidrocefalia. Lógicamente comenzamos por la definición. Se define como hidrocefalia el acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Esa es la verdadera definición de hidrocefalia, ¿no? Una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Para entender esto, ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo es un componente especial del sistema nervioso que está rodeando tanto al cerebro y la médula espinal, y entre una de sus funciones está la de protección del sistema nervioso central, porque el líquido cefalorraquídeo absorbe cualquier energía que haga impacto sobre el organismo, lo absorbe y impide que llegue directamente hacia el sistema nervioso central, o sea, hacia el cerebro o hacia la médula. Pero si este líquido cefalorraquídeo se acumula en forma excesiva, más bien de tener un efecto contrario, dilatando los ventrículos, haciendo una presión sobre los tejidos del cerebro y que pueden dañar permanentemente o producir la muerte en el paciente. Entonces, ese es el motivo por el que estudiamos la hidrocefalia. Para entender cualquier enfermedad es importante conocer su fisiopatología. El conocer la fisiopatología de una enfermedad nos permite poder individualizarla en cada paciente. No todos los pacientes presentan el mismo cuadro clínico, ¿no? Habiendo la misma fisiopatología. Entonces, por eso es importante conocer la fisiopatología para no ser médico de catálogo, ¿no? Veo el catálogo y te tengo que poner, ¿no? Sino entender la enfermedad y, de acuerdo al entendimiento de esa enfermedad, plantear las soluciones correspondientes. Para entender la fisiopatología de la hidrocefalia debemos conocer bien cuál es la dinámica del líquido cefalorraquídeo y cuál es la anatomía del sistema ventricular. Cosas en las que no debiera detenerme porque ustedes ya deben conocer todo eso, ¿no? Un repaso de la anatomía del sistema ventricular. Ustedes saben que son cavidades que están contenidas en el cráneo. Consta de dos ventrículos laterales que están en los hemisferios cerebrales, un tercer ventrículo que está en el piso anterior del cráneo, un cuarto ventrículo que está en la fosa posterior. Todo el sistema ventricular está intercomunicado. Así, los ventrículos laterales con los agujeros de Monro se comunican con el tercer ventrículo, y el tercer ventrículo, a través del acueducto de Silvio, se comunica con el cuarto ventrículo. Después del cuarto ventrículo sigue lo que es el canal central de la médula espinal, que lleva el líquido cefalorraquídeo a lo largo de toda la médula, ¿no? Que si también se acumula ahí el líquido cefalorraquídeo, ahí cambia de nombre y se llama hidrosiringomiela. Es un cuadro clínico bastante distinto y diferente, que nos motivó de esta clase. Esta es una vista lateral. Esta es una vista desde arriba, ventrículos laterales, a cada lado de los hemisferios, al centro del tercer ventrículo, hacia el piso anterior, y el cuarto ventrículo hacia la fosa posterior. El acueducto de Silvio. Los ventrículos laterales tienen algunas partes que se denominan asta anterior, asta posterior, astas temporales, ¿no? O cuernos temporales. Sería bueno que haga una revisión de la anatomía del sistema ventricular. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, nosotros sabemos que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. Estos plexos coroideos están dentro de los ventrículos. Y aquí un primer concepto importante. La producción de líquido cefalorraquídeo se da a un débito estable, a un gasto estable. Eso quiere decir que siempre se va a producir en la misma cantidad en una persona. Se calcula que en promedio son 21 mililitros por hora. Siempre va a ser así en la misma persona, ya sea niño o adulto, siempre se va a estar produciendo la misma cantidad.
De persona a persona puede variar, en algunos podría ser 21, en otros 22, en otros 20, pero en esa persona siempre va a ser la misma cantidad, ¿no? Esta es una vista endoscópica, donde estas vellosidades vascularizadas son los plexos coroideos. Esta es vista endoscópica. Y acá un corte de anatomía patológica, estando acá los plexos coroideos. Esta producción de líquido cefalorraquídeo no es influenciada por variantes fisiológicas de aumento de la presión intracerebral. Esto es respirar, el pujar, no va a hacer que varíe la producción de líquido cefalorraquídeo. Más bien, si la presión intracerebral se eleva en forma excesiva, sí puede disminuir el nivel de producción. Pero eso, lógicamente, ya son condiciones patológicas. El siguiente concepto también es importante. La secreción de líquido cefalorraquídeo, la producción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno activo. ¿Esto qué quiere decir? Que para su producción requiere energía, consume energía. Y entonces, en base a este fundamento, puede ser influenciado por depresores del metabolismo, como son la acetazolamida y la furosemida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pues ya tenemos dos conceptos importantes, que este es un fenómeno activo que consume energía y que su producción es a un débito estable. Una vez que el líquido cefalorraquídeo se ha producido en los plexos coroideos, va a comenzar a circular. Circula primero por los ventrículos, luego va a pasar a las cisternas de la base, de allí al espacio subaracnoideo y de ahí se va a ir a los sitios de absorción. Es una circulación continua. Se produce y comienza a circular para ir a los sitios de absorción. Esta circulación de líquido cefalorraquídeo sigue el flujo pulsátil del corazón. O sea, se va. Cuando ustedes ven una cirugía de cerebro, parece que el líquido va y viene, porque sigue el ritmo del corazón. Lo mismo para explicar la circulación a través de los ventrículos, las cisternas de la base y los espacios el espacio subaracnoideo. Entonces el líquido se produce, circula y se va a los sitios de reabsorción. Se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo en los senos venosos. Los senos venosos son estructuras muy particulares, muy especiales del cerebro, ¿no? Que se dan por un repliegue de la dura madre, ¿no? La dura madre hace un repliegue y ahí se forma una cavidad por donde circula sangre venosa. Y ahí es donde van a desembocar el sistema venoso, las venas del cerebro. Las venas desembocan en los senos venosos. O sea, los senos venosos son un sistema de drenaje de sangre venosa del cerebro. Y solo hay senos venosos en el cerebro. Es allí donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo a través de un fenómeno pasivo. Tercer concepto importante. Primer concepto, débito estable. Segundo concepto, producción con consumo de energía. Y tercer concepto, reabsorción, que es un fenómeno pasivo. Para que se produzca la reabsorción o el pase del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo al seno venoso, va a depender de una gradiente de presión. Esto quiere decir que tiene que haber mayor presión en el espacio subaracnoideo y menor presión en el seno venoso, que por lo tanto va a pasar, ¿no? Hay unas estructuras que se llaman vellosidades aracnoideas de Peacchioni, que son facilitadoras del pase del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo a los senos venosos. Estas vellosidades aracnoideas están repartidas a lo largo de los senos venosos y son estructuras bastante vascularizadas. Y si uno se topa en la cirugía con eso, va a tener un sangrado importante, ¿no? Muy bien. Entendiendo eso, teniendo esos conceptos claros, nosotros podemos establecer que hay tres mecanismos por el que se puede producir la hidrocefalia.
Supongo que hay otras clasificaciones, otras formas de agrupar los mecanismos o las formas de producción de la hidrocefalia, pero todo esto se hace con más, de estas clasificaciones se hacen con fines pedagógicos, ¿no? Entonces pueden haber otras y no siempre se va a poder agrupar a todas. Entonces, en esta forma hablamos de una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, es un mecanismo. El siguiente mecanismo, aumento de la resistencia de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y tercer mecanismo, aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa. 3 mecanismos. Se dice que la inmadurez cerebral en los recién nacidos podría producir falta de absorción, ¿no? Es un concepto teórico que hasta ahora no está claramente demostrado. Entonces explicamos los mecanismos. Primer mecanismo, hemos dicho, hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Este mecanismo se da casi exclusivamente debido a la presencia de tumores del plexo coroideo. En el plexo coroideo existen 2 tipos de tumores. Unos son los papilomas y otros son los carcinomas. Entonces, para entender esto, nosotros sabemos que las neoplasias son una reproducción incontrolada de algún tipo de células, y en este caso de células especializadas en producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, es lógico que aumente la cantidad de líquido cefalorraquídeo y se produzca hidrocefalia. Este mecanismo no es muy frecuente, es raro más bien. ¿Por qué? Porque los papilomas y los carcinomas también son de presentación muy rara. Es muy raro encontrar este tipo de tumor. Se habla que la hipervitaminosis A también podría explicar la hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, pero en la clínica, pues, yo hasta la fecha no he visto un solo caso de hipervitaminosis A que haya producido hidrocefalia. Entonces, el primer mecanismo es la hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Segundo mecanismo es la resistencia a la circulación o obstáculo en circulación. O sea, que en algún punto de donde está circulando el líquido cefalorraquídeo va a haber un obstáculo. Algo obstaculiza el paso del líquido cefalorraquídeo, se va a comenzar a acumular y va a generar hidrocefalia, ¿no? Esto es la mayoría de este mecanismo es el que da la mayoría de las hidrocefalias. Es por eso que inclusive están divididas en hidrocefalias no comunicantes e hidrocefalias comunicantes. Si el obstáculo está dentro del ventrículo, se llama hidrocefalia no comunicante. Si el obstáculo está fuera de los ventrículos, se llama hidrocefalia comunicante. Es importante tener bien claros estos conceptos porque de acá derivan decisiones terapéuticas, ¿no? Entonces, no comunicante, el obstáculo está dentro del ventrículo. Comunicante, el obstáculo está fuera de los ventrículos. Y el tercer mecanismo, aumento de la presión venosa sinusal o resistencia a la absorción, ¿no? Hemos dicho que para que pase el líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo al seno venoso debe haber un gradiente de presión en que mayor es la presión en el espacio subaracnoideo y menor en el seno venoso. Si por alguna razón aumenta la presión en el seno venoso, lógicamente no va a pasar porque sabemos que este es un fenómeno pasivo. ¿Qué puede hacer que aumente la presión en el contenido venoso? Básicamente las trombosis venosas, ¿no? La trombosis venosa es una de presentación bastante rara. Se habla que están asociadas a traumatismo encefalocraniano, pero lógicamente no todos los traumatismos encefalocranianos hacen trombosis venosa, es raro más bien. Otros que se habla de trombosis venosa son las infecciones de la cara, ¿no? Lo que se llamaba el triángulo de la muerte, que está en el triángulo de la nariz y la parte superior del labio. Es decir, que una infección ahí
podía llegar muy fácil a los senos venosos del cerebro y producir una infección, ¿no? Que cuando ya han venido los antibióticos, eso ha dejado de ser un problema, ¿no? No se ve eso, por lo menos yo lo he visto. Muy bien. Entonces, 3 mecanismos. 1, por hiperproducción. 2, por obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y 3, por aumento de la presión venosa sinusal. Esos son los 3 mecanismos. La hidrocefalia se da en fases. Como ustedes saben, normalmente hay un equilibrio entre las presiones del líquido cefalorraquídeo, el parénquima cerebral, el espacio subaracnoideo. Y este equilibrio es mantenido por mecanismos de compensación cuando comienza a aumentar la cantidad de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces se comienzan a ocupar las cisternas, se comienzan a ocupar los surcos, se hace uso de la elasticidad y plasticidad del cerebro, y entonces hasta ese momento no va a haber cuadro clínico, no va a haber manifestaciones. A esa se le llama la fase de inicio. Cuando ya comienzan a aparecer manifestaciones de ese acúmulo de líquido cefalorraquídeo, entramos en la fase aguda. La fase aguda en realidad es un estado de emergencia que debe resolverse cuanto antes, porque es en este periodo, en esta fase, donde se pueden dar las lesiones permanentes al cerebro o se puede dar la muerte, ¿no? Entonces, esto se debe resolver como una emergencia, ¿no? Y finalmente, felizmente, la mayoría de las hidrocefalias no van a evolucionar todas a la hipertensión intracraneal terminal, sino van a surgir nuevos mecanismos de compensación que va a hacer que coexista una presión aparentemente normal y la dilatación de los ventrículos, ¿no? Y eso es lo que se llama la fase crónica. Entonces, en la fase aguda, algunos van a evolucionar a lo que se llama la fase crónica y no necesariamente producir la muerte o daño cerebral permanente. Muy bien, entonces hasta ahí prácticamente todo lo que es la fisiopatología y entramos en lo que es la etiología, las causas de la hidrocefalia. En realidad la hidrocefalia tiene innumerables causas, que si nos ponemos a enumerar una por una, no vamos a acabar toda la noche. Entonces, por eso igual se les agrupa en clasificaciones que igual puede que no contengan a todas, ¿no? Pero la mayoría están acá. Entonces, ya hay algunos tipos de clasificaciones, hay otros tipos de clasificaciones y cada uno asume el que le parece mejor, ¿no? Entonces, nosotros hemos usado la clasificación según la edad. Entonces hablamos de unas causas prenatales, que son las hidrocefalias que se van a generar en el periodo antes de que el niño nazca y se van a revelar o se van a manifestar en el periodo neonatal, rara vez en la adolescencia y mucho más rara vez en la adultez. En general son de origen malformativo en su gran mayoría, ¿no? La mayoría son de origen malformativo. Esto quiere decir que hay una malformación del sistema ventricular. Pero también puede haber causas infecciosas, causas vasculares o causas criptogenéticas. Se llama causa criptogenética aquellas que en realidad no se sabe por qué. Hay hidrocefalia, pero no se sabe por qué está produciéndose esa hidrocefalia. Claro que con el advenimiento de nuevos sistemas, causas criptogenéticas. Un representante del origen malformativo de las hidrocefalias es la estenosis no tumoral del acueducto de Silvio. No tumoral quiere decir que no está estrechado porque haya un tumor o que esté presionando o que esté dentro del acueducto de Silvio y sea lo que cierra la luz del acueducto de Silvio, sino que el niño ya nace con un estrechamiento del acueducto de Silvio. Estas
este tipo de hidrocefalias conforman el 10% del recién nacido. Las hidrocefalias, el 10% de las hidrocefalias del recién nacido son por estenosis no tumoral del acueducto de Silva. Y la incidencia de esto es de 0.5 a 1 por 1000 nacidos vivos. Cada 1000 nacidos vivos por lo menos va a haber uno con este problema. Entonces saquen la cuenta de acuerdo a las estadísticas, ¿no? Entonces no es raro ver este tipo de casos. Luego hablamos de las causas postnatales. En los niños los procesos expansivos son una causa importante de hidrocefalia, ¿no? El 20% de hidrocefalias en los niños es por tumores. Y la localización más frecuente va a ser la fosa posterior, la región pineal y la región mesencefálica. Ahí tenemos un pinealoma que está obstruyendo el tercer ventrículo. El tercer ventrículo está inmensamente crecido. Los ventrículos laterales también están crecidos. Este halo que se ve acá es el edema transependimario, ¿no? Y luego tenemos las causas en el adulto. Entonces, como hemos dicho, las causas pueden ser muy variadas y numerosas en el adulto. Algunas todavía pueden ser de origen congénito. Es raro, muy raro que en el adulto se presente una hidrocefalia de origen congénito. La mayoría son de tipo adquirido, ¿no? Y en el segundo grupo, pues, como en los siguientes renglones, tenemos los grupos de causas etiológicas en el adulto, que pueden ser hemorrágicas, inflamatorias, traumáticas y neoplásicas. En las hemorrágicas, ¿cuál es el mecanismo? ¿No? Generalmente son porque se ha roto un aneurisma que sangra del espacio subaracnoideo, y la sangre fuera del componente vascular es muy irritante para los tejidos y más para el espacio subaracnoideo. Entonces hace que se inflame el espacio subaracnoideo, la aracnoide se inflame, se pegue, se cierre el espacio subaracnoideo y no circula el líquido cefalorraquídeo, que se acumula y se forma hidrocefalia. En los procesos inflamatorios, que generalmente son por infecciones, que pueden ser virales, bacterianas, específicas, e inclusive podemos agregar acá las parasitosis, que no son infecciones sino infestaciones. Lo que van a producir es un proceso inflamatorio en el espacio subaracnoideo. Va a hacer que el aracnoide se pegue, se cierre, no circula el líquido cefalorraquídeo y se produzca hidrocefalia. El otro grupo son las traumáticas. Se dice que en todo trauma de cráneo, en el que se incluía como trauma de cráneo también las intervenciones quirúrgicas, se va a producir hemorragia subaracnoidea. Solo que la hemorragia subaracnoidea en las hemorragias meningias va a ser en el polígono de Willis, en la base, y más bien esa hemorragia subaracnoidea se va a dar en la convexidad del cerebro. Pero el mecanismo es igual, sale sangre al espacio subaracnoideo. Como ustedes ven, las causas hemorrágicas, inflamatorias, traumáticas, tienen algo en común, que es que no circule el líquido cefalorraquídeo por el espacio subaracnoideo. Y estas son las hidrocefalias que se denominan de tipo, entonces, comunicante. Y el otro grupo de las neoplásicas son tumores que se van a ubicar en espacios pequeños, como pueden ser el tercer ventrículo, el acueducto de Silva, el agujero de Monro, el cuarto ventrículo, y van a impedir que circule dentro del ventrículo el líquido cefalorraquídeo
Y entonces aquí estamos hablando de hidrocefalias no comunicantes. Muy bien, ¿ya se ha dormido alguien? Espero que no. Acá una imagen de una hidrocefalia, un ventrículo lateral bastante crecido, con un tumor mesencefálico. Está desaparecido el cuarto ventrículo. Muy bien, vamos a la clínica de la hidrocefalia, ¿no? Una vez que ya conocemos la clasificación, conocemos la fisiopatología, la anatomía sobre la que debemos conocer, y entonces ahora nos interesa saber cómo se presenta el cuadro clínico para poder diagnosticarlo. En el lactante y recién nacido, el signo más evidente va a ser la macrocefalia. Y ya solo en estados terminales, en estados muy avanzados, se van a asociar signos de hipertensión intracraneal, como son agotamiento de la fontanela anterior, separación de las suturas craneanas, la piel se va a ver fina y brillante, va a haber el signo de Parinot o del sol poniente, que es la imposibilidad de llevar la mirada hacia arriba, y además va a haber atrofia del nervio óptico que puede producir disminución de la agudeza visual o ceguera. Es muy raro ver edema de papila en las hidrocefalias. ¿No? Este es un niño, por ejemplo, con una hidrocefalia bastante avanzada, ya está con hipertensión endocraniana, por eso está irritable, pues tiene cefalea, es vomitador, por eso está desnutrido, y tiene pues una macrocefalia importante. Estoy seguro que cualquier persona que la vea va a decir, ese niño tiene hidrocefalia. O sea, el diagnóstico no es difícil, ¿no? En esas condiciones no es difícil. Pero la idea es no llegar a estos extremos, sino hacer un diagnóstico temprano. Por ejemplo, este niño es un niño eutrófico que tiene una malformación, un mielomeningocele, que tiene que ser operado. Y estos niños, después de que se opera el mielomeningocele, generalmente hacen hidrocefalia. ¿Cómo es que los vamos a controlar? Se controlan con el perímetro cefálico. Entonces, en cuanto aumente el perímetro cefálico, fuera el percentil normal, sospechamos que hay una hidrocefalia, se hace el estudio correspondiente y se corrige tempranamente. Y entonces este niño va a tener un desarrollo cerebral normal. En cambio, este niño seguramente que ya está pues bastante lesionado su cerebro por la compresión que hace el líquido cefalorraquídeo. Entender la importancia que tiene solo la medida del perímetro cefálico para poder sospechar la presencia de hidrocefalia. La medida del perímetro cefálica está contemplado en el control del niño sano, ¿no? Entonces es importante esa medida. Ya en el niño, el cuadro clínico cambia y lo que vamos a encontrar es síndrome de hipertensión intracraneal en todas las presentaciones que tiene, ¿no? Que comienza con la triada clásica y puede llegar hasta la triada de Cushing, ¿no? Que es un estado post-mortem. ¿Por qué en el niño ya no se da la hipertensión intracraneal? Porque ya hay un conflicto de continente contenido debido a que las suturas se han cerrado, ¿no? En cambio, cuando todavía no se han cerrado las suturas, el aumento del líquido hace que se separen las suturas y eso es complaciente, ¿no? Se va abriendo y eso es lo que va generando la macrocefalia. En cambio, ya cuando se cerraron las suturas, lo que vamos a tener es hipertensión intracraneal, lo mismo que es el cuadro clínico en el adulto, síndrome de hipertensión intracraneal. Entonces, en todo paciente con síndrome de hipertensión intracraneal, debemos sospechar o descartar la presencia de hidrocefalia. Como comento con mis alumnos, la historia clínica es la herramienta fundamental del médico y eso es lo que primero se debe aplicar siempre, ¿no?
Y una vez que uno llega a un diagnóstico, debe recién pedir los exámenes auxiliares con sustento, con base, pensando en lo que va a encontrar. Entonces, si yo estoy pensando que voy a encontrar hidrocefalia, debo solicitar como examen auxiliar una tomografía, que lo que va a hacer es solo mostrarme la presencia aumentada del líquido cefalorraquídeo. Raramente la tomográfico de la causa, o nos hace sospechar, pero generalmente son otros exámenes que deben ser ayudados por la historia gerente de toxoplasmosis, ¿no? Entonces, yo puedo proponer que el diagnóstico es que esta hidrocefalia es por una toxoplasmosa, pero para corroborarlo seguramente voy a tener que pedir anticuerpos, ¿no? Por toxoplasmosa. Y debo apoyarme de repente en epidemiología, si la familia o el paciente tiene gatos, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos una zona hiperdensa en la fosa posterior, compatible con un sangrado. Entonces, la historia clínica nos dirá, si es un paciente joven, debemos ir a buscar una malformación arteriovenosa, probablemente. Si es un paciente anciano, probablemente sea un tumor que ha sangrado. Si es un hipertenso, podría ser una hemorragia por hipertensión descompensada. Entonces, la historia clínica juega un papel importante para pedir los exámenes adicionales de apoyo. Lo único que me muestra la tomografía es el aumento o el crecimiento de los ventrículos con mayor contenido de líquido cefalorraquídeo. Acá hay una hidrocefalia incipiente porque ya se comienzan a ver acá los cuernos temporales, ¿no? Y acá, lógicamente, pues todo el manto cerebral está completamente comprimido. La resonancia también sirve para hacer el diagnóstico de esto, pero demasiado examen para solo determinar si hay hidrocefalia, ¿no? La resonancia más nos puede servir para determinar alteraciones del sistema ventricular, ¿no? O sea, las malformaciones del sistema ventricular pueden ser mejor detectados con resonancia. La ecografía transfontanelar también nos puede ayudar para determinar si hay presencia de hidrocefalia. Otros estudios como la transiluminación también nos ayudan. Muy bien, una vez que nosotros hemos corroborado que tenemos una hidrocefalia y que es importante tratar de determinar cuál es la causa, en el tratamiento frecuentemente lo que se hace es solo tratar el síntoma, o sea, la presencia de líquido cefalorraquídeo. En realidad, el fondo, la filosofía debía ser tratar la causa. Ejemplo, un tumor que está obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo, se retira el tumor. Pues no siempre se puede hacer eso. Pero a eso se debería atender, ¿no? Se habla de un tratamiento médico, pero que a la larga es solo transitorio e ineficaz, ¿no? A largo plazo es ineficaz, no va a servir. Está basado en lo que habíamos conversado, en inhibidores de la anhidrasa carbónica, como saben, la acetazolamida y la furosemida. O sea, estas sustancias inhiben la producción de energía para que se forme el líquido cefalorraquídeo. Van a alterar una cascada del metabolismo. Ustedes saben que el metabolismo se da en cascadas, ¿no? Una cascada, otra cascada, y cuando se interrumpe hay una cascada alternativa, ¿no? Entonces es lo que pasa, ¿no? Se interrumpe con esto una cascada de producción de energía, pero pronto va a ser sustituida por otra, y entonces ya esto ya deja de funcionar y el tratamiento médico ya no sirve. En estados agudos no tiene sentido usar tratamiento médico, ¿no?
En realidad el tratamiento para la hidrocefalia es quirúrgico. Alternativas quirúrgicas básicas pueden ser la punción lumbar, evacuante. Pero para que funcione una punción lumbar, la hidrocefalia debe ser de tipo comunicante. Entonces saco una buena cantidad de líquido y se puede resolver un episodio agudo, una hidrocefalia en fase aguda. Pero como tratamiento definitivo no funciona. Nadie puede estar punzando todos los días. Ni el paciente lo va a aguantar, ni el operador va a estar disponible todo el tiempo para hacer las punciones lumbares. Motivas son las derivaciones externas, que significa que uno va a punzar el ventrículo y va a sacar el líquido cefalorraquídeo hacia el exterior. El problema de esto es de que se rompe la barrera hematoencefálica. Ustedes saben que el cerebro está contenido como se dice, en una urna, ¿no? Que está conformada por la barrera hematoencefálica. El sitio más protegido del organismo es el sistema nervioso. Pero cuando se hace una punción, todo eso se rompe rápidamente. Entonces uno está exponiendo el sistema nervioso a la parte externa del organismo. Y entonces uno dice que después de 5 días ya cualquier acción externa ya se debe considerar como infectada. Este es un punto de abordaje frecuente en la región parieto-occipital. Siempre que se ingresa al ventrículo se va a atravesar el parénquima. Es un abordaje frontal. Y se trata de que el catéter vaya hacia la parte anterior, hacia el asta anterior de los ventrículos, porque ahí hay pocos plexos coroideos. Los plexos coroideos podrían englobar el catéter y obstruirlo, ¿no? Entonces, por eso se intenta que el catéter está dirigido hacia el asta anterior. El tratamiento definitivo son las derivaciones internas. Se habla que el líquido cefalorraquídeo puede ser derivado a cualquier otra parte del organismo. Puede ser al tejido subcutáneo, al tejido muscular, a la pleura, a la vesícula, a la vejiga. Puede ser derivado a cualquier sitio. Sin embargo, pues lo más accesible, ¿no? Entonces, lo que primero se hacía es tenía mucho riesgo de endocarditis, por lo cual se cambió a las derivaciones ventriculoperitoneales, que es lo que más se hacia la cavidad peritoneal. Se sigue usando la derivación ventriculoatrial como alternativa y tenemos otras alternativas como la derivación lumboperitoneal, que son las que más se usan, ¿no? Entonces, un sistema de derivación consta de un catéter ventricular, que es el que va al ventrículo, un reservorio, en donde están contenidos 2 tipos de válvulas, una válvula antirreflujo, que evita que vuelva el líquido cefalorraquídeo, y una válvula de presión, que es la que determina la cantidad de líquido cefalorraquídeo que sale. Entonces tenemos válvulas de presión media, presión baja, presión alta, y también tenemos las válvulas regulables o autorregulables, ¿no? Se colocan y luego con un magneto se regulan la cantidad de líquido que uno quiere que salga, ¿no? Derivación ventrículo-peritoneal, va al ventrículo, se introduce al ventrículo y luego se va por vía subcutánea a través de todo el subcutáneo y luego se ingresa a la cavidad peritoneal. Lo mismo acá, se ingresa a la cavidad ventricular, por el subcutáneo se lleva hasta la vena yugular y por ahí se ingresa al atrio de la aurícula derecha. Derivación lumboperitoneal del canal raquídeo hacia el peritoneo.
finalmente algunas otras alternativas de tratamiento, ¿no? Recientemente, no tan recientemente, ya tiene una buena cantidad de años, unos 10, 15 años en el mundo, se ha introducido lo que se llama la ventriculocisternostomía o tercer ventriculocisternostomía, ¿no? Que se hace con control endoscópico, con endoscopía, ¿no? O sea, cuando llegó la endoscopía, se pudo usar esta herramienta también. Si ustedes ven esta imagen y consideran que la parte externa, se quieren considerarla como una imagen 3D, la parte externa es lo que está más anterior, entonces, y lo demás está más profundo. Entonces esto está a media profundidad, este círculo que hay acá es el agujero de Monro. Y luego esto está a más profundidad, este es el piso del tercer ventrículo. Entonces vean como una cavidad que se va hacia adentro y donde está ingresando este es un bipolar, y se rompe el tercer ventrículo. Y por ahí va a escapar el líquido cefalorraquídeo hacia las cisternas de la base, ¿no? Acá un plexo coroideo, piso del tercer ventrículo, agujero de Monro, y este es el ventrículo lateral. Para verlo esquemáticamente es así, ¿no? Uno ingresa al ventrículo lateral, pasa el agujero de Monro, pasa el tercer ventrículo y llega al piso del tercer ventrículo y rompe ahí. Entonces el líquido va a escapar por ahí y se va a ir al espacio subaracnoideo. Entonces esto es para las hidrocefalias de tipo no comunicante. Muy bien, creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí, doctor, dijo que en el joven una de las causas vendría a ser la malformación arteriovenosa y en el anciano, ¿cuál era? Mencionó. ¿Cómo? De las causas para dar hidrocefalia. En el joven puede ser quizás una malformación arteriovenosa, dijo, la más frecuente, y en caso del anciano, ¿cuál vendría a ser? ¿Cuál dijo? A ver. No recuerdo haber dicho eso, pero entre las causas de la hidrocefalia están las causas hemorrágicas. Y las causas hemorrágicas están en su mayoría debidas a ruptura de aneurisma. Y los aneurismas están en el polígono de Willis. Es cierto que las malformaciones arteriovenosas muy, muy rara vez podrían sangrar al espacio subaracnoideo y hacer un mecanismo, irritar la aracnoide, cerrarla y que se forme hidrocefalia. Eso puede producir en un joven, se puede producir en un anciano, que es difícil que en un anciano se rompa una malformación arteriovenosa, pero puede tener un aneurisma así. Y en el anciano no ha sido tema de esta clase, se hable de la hidrocefalia a presión normal, no está muy bien entendido todavía y que no va pues en el esquema de esta clase. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Lo que siempre se dice, o ha estado tan bien entendido que ya no se necesita preguntar nada o no se ha entendido nada. Ojalá sea lo primero. Muy bien, jóvenes, otra vez muchas gracias por permitirme dar la clase a esta hora. Espero realmente que en algo haya contribuido en su formación. Listo, conmigo, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.